Para un periodista no hay nada más importante que su credibilidad y por eso el valor de su palabra debe ser sagrado. Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos aquí en el consultorio. La primera consulta de hoy nos llega desde Argentina, a nombre de Lucía Ruiz Díaz. Aquí está Lucía. ¿Es ético hacer preguntas que la persona entrevistada pidió previamente que no las realicen, aunque la audiencia o lectores estén ansiando por ellas? La fuente puede pedir que no se toquen unos temas. Lo importante es tener claro si el periodista acepta o no esa condición. Y eso se debe establecer con claridad. Y si el periodista acepta condiciones, debe cumplir con lo pactado. Lo ideal en las entrevistas es que haya total independencia para preguntar y contrapreguntar. Por eso lo aconsejable es no aceptar restricciones para hacer una entrevista. Muchas veces, justamente lo que necesitamos de una fuente es aquello de lo cual no quiere hablar. Y es deber del periodista indagar y preguntar en especial sobre lo que se quiere ocultar. Sin embargo, en no pocas ocasiones y por distintas razones, los colegas aceptan condiciones que ponen las fuentes para conceder entrevistas. A veces esas condiciones incluyen no tocar algunos temas. Aunque insisto en que el mejor escenario es preguntar todo con libertad, si se hace un pacto con la fuente, lo ético es cumplirlo. Para un periodista no hay nada más importante que su credibilidad y por eso el valor de su palabra debe ser sagrado. Es lo que permite que la audiencia confíe en que cuando ese periodista informa lo hace sobre hechos y sobre la información que considera veraz. Algunos colegas, no obstante, consideran que ante hechos graves de corrupción, delincuencia o vulneración de derechos ciudadanos es válido de alguna manera mentir a la fuente para llevarla ante la cámara o el micrófono y una vez allí presionarla para que dé las respuestas que necesita la sociedad. Sin embargo, desde mi punto de vista, el comportamiento ético nos debe llevar a cumplir lo pactado con la fuente para mantener el valor de la palabra empeñada y para que en el futuro otras fuentes sepan que pueden confiarnos la información. Si no estamos dispuestos a cumplir un pacto, es mejor no hacerlo y de plano rechazar las condiciones de la fuente. Pero si se aceptan las condiciones, hay que cumplirlas. La segunda consulta de esta semana llega vía Twitter por Andrés Monroy. Andrés nos dice: Tengo unas preguntas sobre el caso de doña Marta Sepúlveda, una mujer que fue autorizada a recibir la eutanasia sin ser paciente terminal. Bueno, luego de que ella dio una entrevista a un medio de comunicación hubo todo un estancamiento de su procedimiento. Muchas personas culparon a doña Marta de haber hablado mucho en los medios y de hecho algunas personas cuestionaron el papel del periodista en este caso. Entonces mis preguntas son las siguientes. ¿Era previsible lo que ocurrió en el caso de doña Marta Sepúlveda? ¿Existe la acción con daño en el periodismo? ¿Qué se puede hacer en casos o qué es recomendable ante estos riesgos? Esas son mis preguntas. Gracias. El hecho de que una mujer con su actitud serena y digna frente a la muerte rete a la sociedad acostumbrada a permanentes debates frente al sufrimiento no significa que la falla sea de quien informa sobre el hecho. Vale recordar la historia. Una mujer que tiene derecho a la eutanasia decide acudir a ella. Su enfermedad no es terminal, pero ella no soporta el progresivo deterioro que vive y empeora. Una junta médica da el visto bueno para la eutanasia y ella decide contar su historia en televisión. Luce feliz y sonríe porque siente que por fin va a terminar su sufrimiento. Luego de la entrevista, la Junta Médica reversa la decisión y frena la eutanasia apenas horas antes del momento escogido, con lo cual el derecho que tenía esta mujer se afecta. ¿Pudieron los periodistas imaginar este desenlace? Si bien es un deber ético proteger a las fuentes y tratar de pensar siempre en lo que puede pasar cuando nos confían sus historias, a veces no se pueden prever todos los escenarios. En el contexto en el que se dio la información era difícil imaginar esa consecuencia. La eutanasia estaba autorizada, era un derecho que tenía la paciente, amparada en un fallo del máximo tribunal constitucional. Aceptó contar la historia y era de mucho interés para la audiencia. Algunas personas han planteado críticas en torno a la decisión de publicar esta entrevista porque al final se vulneró el derecho a la eutanasia que tenía esta mujer. El daño se generó. Lo importante es saber si se pudo evitar con la información disponible en el momento de publicar. Es fácil ser profeta del pasado y analizar lo que se debió haber hecho a la luz de los resultados posteriores. Sin embargo, varios colegas de distintos medios consultados para esta respuesta coinciden en señalar que de haber tenido la historia la hubieran publicado, porque no había manera de imaginar que una junta médica iba a revertir su decisión con base en una entrevista.
Otros colegas, sin embargo, consideran que habría sido una buena decisión publicar la entrevista después de que la mujer hubiera podido tener el derecho a la eutanasia. Insisto en que era difícil imaginar lo que pasó y por eso no veo la falla ética. Seguramente el gremio médico estará también, como nosotros los periodistas, haciendo un debate ético interno sobre el caso y, por ejemplo, la pertinencia o no de haber dado marcha atrás a una decisión clínica tan importante para un paciente con base en una entrevista en televisión. Nunca habrá unanimidad sobre la eutanasia y los debates éticos que ella genera. Pero a los periodistas nos corresponde contar las historias, hacerlo con rigor y respeto, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar hacer daño con lo que publicamos. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica, que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gao. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongao.org. La última consulta de este episodio nos la hace desde Medellín, Santiago Valencia. Santiago pregunta: ¿hasta qué punto es necesario que, como periodistas, expresemos en los perfiles de nuestras redes sociales que nuestras opiniones no comprometen a las de nuestros medios? ¿Podría calificarse esta práctica de alguna manera como autocensura? Esto dice Yolanda. No se trata de autocensura, cuando lo que se busca es dar claridad a la audiencia. Los periodistas tenemos nuestras ideas, opiniones, convicciones políticas, ideológicas e incluso religiosas. Como ciudadanos tenemos derecho a expresarlas con libertad, pero como periodistas tenemos la obligación ética de tomar la mayor distancia de ellas para poder hacer mejor nuestro trabajo en beneficio de toda la sociedad y más allá de nuestras convicciones o prejuicios. Por eso, cuando se aclara en una red social personal que las opiniones no comprometen al medio para el cual se trabaja, hay un gesto de claridad hacia la audiencia. Ahora bien, resulta muy difícil separar a la persona que opina de la responsabilidad que tiene cuando se desempeña como periodista. Por eso lo ideal es que las opiniones de un periodista expresadas en cualquier escenario tengan en cuenta las buenas prácticas éticas del oficio. Si un periodista, por ejemplo, miente o agrede en su red social, eso irá minando su credibilidad para el trabajo que desempeña. Por esa razón, muchos de los medios de comunicación más destacados del mundo tienen recomendaciones precisas, algunos hasta restricciones, sobre la opinión de los periodistas en redes sociales. Es un tema que genera debate, pero tiene que ver con la ética del oficio. La libertad de expresión es un derecho y a los periodistas no se nos puede prohibir ejercer ese derecho como ciudadanos. Sin embargo, como periodistas tenemos una responsabilidad mayor con la sociedad. En múltiples oportunidades, el consultorio se ha ocupado del tema, de las opiniones de los periodistas y en particular sobre las opiniones en las redes sociales, el maestro Javier Darío Restrepo aconsejaba: como criterio para actuar está el principio ético de que el periodista está al servicio de todos en asuntos que conciernen al bien público. Por tanto, si sus textos en la web pueden identificarlo como periodista, es un deber de coherencia actuar como servidor público al servicio de todos en materia de información. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gao en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gao en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gao. Producción, Cartagena Federal.